Doctor José Ángel Regla, él es profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Departamento de Microbiología y Patología. Él es virólogo, así que le sabe al tema. Estimado doctor, gracias por platicar con nuestra audiencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Josefina y José Ángel. Un gusto saludarte y saludos a todo tu auditorio. Gracias, doctor. Doctor, las primeras versiones oficiales es de que la transmisión o este contagio es por relaciones sexuales y sobre todo por personas del mismo sexo, pero han surgido algunas variantes publicadas por medios fuertes, poderosos, internacionales, de que incluso hasta de manera por el viento y luego otros que hasta la ardilla, doctor, y roedores. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto, doctor? Le escuchamos. Sí, efectivamente, Josefina, realmente ha habido varias versiones, pero la realidad es que ha sido por un contacto directo con fluidos corporales y ahí que se ha asociado por relaciones sexuales, sobre todo ha habido un poco de estigmatismo con el caso de relaciones sexuales entre el mismo sexo masculino. Sin embargo, es precisamente por los casos de fluidos corporales, al tener un contacto muy estrecho, pues de ahí viene, pero realmente no es una enfermedad de transmisión sexual, o sea, que quede muy claro. O sea, se transmite por secreciones respiratorias, es decir, por gotículas respiratorias. Tiene que ser un contacto muy directo o tener un contacto con el material lesionado o, por ejemplo, compartir ropa contaminada o inclusive por algún tipo de rasguño o algún tipo de mordedura de algún animal. Recordemos que esta es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente es transmitida por animales, principalmente roedores, ardillas o perros de las praderas. Sin embargo, los recientes casos que estamos observando, principalmente en el continente europeo, pues sí se ha visto la posibilidad de transmitir esta enfermedad de persona a persona. Doctor, mencionaba inclusive que a través de secreciones, al respirar, ¿en qué nivel tendría que ser esta exposición a dichas secreciones como para hablar de mayor riesgo de contagio? Sí, precisamente recientemente esta semana han salido varias publicaciones en el que descarta que pueda ser una transmisión muy similar con el caso de, como fue comparado con el caso del SARS-CoV-2. Realmente tiene que ser un contacto muy estrecho, es decir, que de momento no hay varias publicaciones o indicios de que se transmita por aerosoles, a diferencia de otros virus respiratorios. En este caso sí tenía que estar, digamos, muy cercanos y sobre todo por esa transmisión de gotículas respiratorias, ¿no? Doctor, en estos momentos, hoy 10 de junio, después del COVID, después del tema de hepatitis aguda infantil, ahora este tema de la viruela del mono, en particular, ¿usted qué le preocupa más? Principalmente tenemos que llevar a cabo un monitoreo epidemiológico. O sea, aquí lo más preocupante es pues llevar unas alertas sanitarias y finalmente detectar los casos y aislamientos. Precisamente damos a la tarea del último caso que fue detectado en Puerto Vallarta. Aquí lo más recomendable es acudir al médico, al sistema de salud, llevar a cabo las recomendaciones, en este caso de aislamiento, y confirmar el diagnóstico para evitar la propagación de los contagios. Entonces, recientemente vimos en el caso de Puerto Vallarta, pues que el paciente pues no siguió las recomendaciones sanitarias y pues se dio prácticamente a la fuga, ¿no? Doctor, en este caso en concreto, el cual usted nos refiere, bueno, en efecto, se está dando aviso, se ha mantenido la difusión para que quienes eventualmente pudieron haber tenido contacto con esta persona, ante el primer síntoma acudan ante las autoridades sanitarias. Tendríamos que hablar, por ejemplo, en el caso de el hotel donde se hospedó, algún tipo de medida en específico. En el caso del hotel, pues básicamente, pues quizás una limpieza exhaustiva por
todos los utensilios que pudo haber estado en contacto esta persona durante ese periodo, pero sobre todo animar a la población que estuvo en esos eventos de que en cualquier síntoma pues acuda a atención médica. Volvemos a recordar cuáles son los primeros síntomas. Es la presencia de tos, fiebre, escalofríos, dolor muscular o la aparición de pústulas, principalmente en cara, cuello y tronco, y se caracteriza, recordemos, esta enfermedad por una inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces, es fundamental esta difusión que tú muy bien comentas, José Ángel, de alerta sanitaria en todo el estado. Recordemos que Puerto Vallarta pues, es un sitio turístico y probablemente tenemos personas que acudieron a este recinto y ya pueden estar en la zona metropolitana. Aquí lo importante es recordar el periodo de incubación de este virus. Es decir, tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, pero sin embargo pueden manifestar la enfermedad hasta los 21 días. Entonces, resumiendo, es hasta el 25 de junio, desde la fecha en que acudió el paciente hasta el 25 de junio, te cumplen los 21 días. Entonces, en este periodo es fundamental que cualquier persona que manifiesta algún tipo de síntoma asociado a viruela de mono acuda a atención médica. Oiga, doctor Regla, la viruela en términos generales, y ahora sí que la viruela del mono que pues es de coyuntura, pues es una enfermedad muy vieja, muy viejita. Desde lo que están ustedes estudiando y analizando, ¿por qué se desataron estos contagios, doctor? ¿Qué es lo que la detonó? Cuando además, ¿cuál sería la cura, doctor? Porque también hay vacuna para ello. Sí, efectivamente, Josefina. Realmente esto es una enfermedad zoonótica, como ya lo mencionamos, transmitida por animales. Fue descubierta en el año 1958 en monos usados para la investigación en Dinamarca. Sin embargo, esta enfermedad fue descubierta, o el primer caso, en el caso de humanos, fue en el año 1970 en la República del Congo, en África. Cabe mencionar que esta enfermedad realmente no ha desaparecido. Desde el año 70 ha sido endémica en varios países. ¿Qué significa endémico? Que sigue circulando y se siguen viendo casos en algunos países del continente africano. Sí se han visto casos fuera de África. Precisamente el primer brote fuera del continente africano fue precisamente en el año 2003 en Estados Unidos, donde se hubo un contagio en Texas, donde se envió 800 mamíferos, 800 roedores desde África hacia Texas y se dieron 47 casos. Entonces, ¿por qué se están viendo casos ahora? Precisamente por varias razones. Una, pues conocemos que estamos invadiendo poco a poco más las hábitats. En este caso, tenemos más contacto con animales silvestres o exóticos. Otra, la movilidad más fácil que tenemos. Ahora una persona puede estar quizás en Berlín, pasado mañana se va a Texas y quizás posteriormente a Puerto Vallarta, ¿no? Otra de las razones muy importantes es que esta es una enfermedad que no es realmente tan cercana a la viruela humana, pero sí es un virus que pertenece a la misma familia denominada de postvirus. Por lo tanto, la vacunación de las personas con la viruela humana dejó de aplicarse a nivel mundial en los años 80. Precisamente en México, el último reporte de vacunación en nuestro país contra la viruela humana fue en el año de 1972. ¿Por qué menciono esto? Precisamente porque la vacuna contra la viruela humana se ha demostrado que tiene una efectividad de protección contra la viruela de mono en un 85% de los casos. Cabe mencionar que las personas que nacieron antes del año 72 pues tienen esta vacuna contra la viruela humana y por lo tanto están protegidos parcialmente contra la posible infección de la viruela de mono. Entonces, esta es una de las posibles razones por la que también estamos observando la aparición de estas enfermedades recientemente en estos brotes específicamente. Recordemos
que actualmente, después del primer caso reportado en Europa el 7 de mayo en Reino Unido, pues a fecha de hoy ya han reportado más de 40 países con casos, teniendo unas cifras de 1.549 casos al día de hoy y 1.449 confirmados. Algo muy característico que evaluar o que estudiar es que más del 50% de los casos a nivel mundial se concentran en Reino Unido, España, Portugal, Canadá y Alemania. Doctor, brevemente, por cuestiones de tiempo, ¿cuánto tiempo permanece el virus en el organismo y cuánto tiempo se recomienda para estos casos, ya sea sospechosos o comprobados, confirmados como contagiados, que deben permanecer en reposo en el hogar? Sí, muy brevemente, tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días para que empiece a manifestar síntomas. Se recomienda monitorear al paciente que tiene un posible contacto con una persona infectada durante un periodo mínimo de 21 días y el paciente se recupera prácticamente dentro de un periodo de 2 a 4 semanas cuando estas pústulas se forman en cicatriz y estas cicatrices desaparecen. Ese es el periodo óptimo. Ya nos están correteando acá en cabina, doctor, pero sí le quiero preguntar también rápidamente, y disculpe usted, ¿ve riesgo de una epidemia? Precisamente es una muy buena pregunta y en base a lo que tenemos actualmente tenemos muchas razones para ser optimistas para que no se convierta esta enfermedad en una pandemia. Muy rápidamente te menciono algunas de estas, si me lo permites, Josefina. Sí. Pues es un virus conocido, o sea, realmente hemos hablado que ya conocemos bastante de este virus. Es un virus más estable que el virus de SARS, es un virus de naturaleza de ADN. Es un virus que de cierta manera tenemos un cierto grado de inmunidad, como lo comentamos, muchas personas están vacunadas, se conoce cómo se transmite este virus. Afortunadamente la transmisión entre persona y persona es más moderada, es menos eficiente. La manifestación clínica de la viruela del mono suele ser más leve en comparación, por ejemplo, con la viruela humana. Otra cosa muy importante es que los síntomas de la enfermedad son muy característicos y evidentes. Existen métodos para detección y precisamente se cuentan con principalmente 2 vacunas muy efectivas contra la viruela humana y la viruela de mono, hay una aprobada. Y por último, existen 2 tratamientos antivirales efectivos que son el tecovirimat y el cidofovir, muy eficientes para combatir esta enfermedad. Entonces, esperemos que no se convierta más, pero siempre hay que estar precavidos, ¿no? Pues con esto último que acaba de decir yo quedo muy tranquila. Doctor José Ángel Regla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josefina y José Ángel, y un gusto saludarlos. Saludos, doctor. Igualmente, doctor, muchísimas gracias, muy amable.